Bienvenidos de nuevo a su fuente de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hoy venimos con una bomba, literalmente. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy sobre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya los va a dejar boquiabiertos. Sí, han escuchado bien. Ese secreto que se creía enterrado parece que finalmente ha salido a la luz, y créanme, no se lo van a querer perder. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Denle al botón de suscribir y activen esa campanita para estar siempre al día. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. A Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco, dos actores que han conquistado corazones, y que a lo largo de sus carreras han estado rodeados de un aura de misterio. Sabemos que su relación, o lo que fue su relación, siempre ha sido objeto de especulación y debate. Después de su exitosa colaboración en la serie Medcezir, donde interpretaron a una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Yaman y Mira, la química entre ellos era tan palpable que los fanáticos inmediatamente comenzaron a soñar con que esa conexión traspasara la pantalla. Y efectivamente los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Fueron vistos juntos en varias ocasiones, y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las pruebas eran contundentes para muchos. Sin embargo, la historia de Altay y Serine no se detiene ahí. A lo largo de los años ha habido un silencio particular sobre ciertos aspectos de su pasado juntos, un secreto que ha permanecido guardado bajo 7 llaves. Y hoy, mis amigos, hemos logrado desenterrar una información que podría cambiar la forma en que vemos su relación, y hasta el impacto que tuvo en sus carreras. Este secreto del que les hablamos no es algo trivial, no es un simple rumor pasajero. Se trata de algo que, según nuestras fuentes, estuvo a punto de cambiar el curso de sus proyectos y de su fama. Imaginen por un momento a Altay Ulusoy, el galán que enamoró a todos en El Sultán, y a Serine Sarıkaya, la bella y talentosa actriz que deslumbró en Perla Negra. Ambos con carreras meteóricas, ambos figuras públicas admiradas. ¿Qué podría haber estado ocultando este dúo tan querido? Lo que ha salido a la luz, y esto es lo que realmente los va a dejar con la boca abierta, tiene que ver con un proyecto muy específico, un proyecto que se gestaba en secreto y que involucraba tanto a Altay como a Serine. Se rumorea, y nuestras fuentes son muy confiables, que hubo una propuesta para que ambos participaran juntos en una película internacional. Sí, una película, no una serie, una película que buscaba romper fronteras y llevar el talento turco a Hollywood, o a producciones de gran calibre en Europa. La idea era ambiciosa y la conexión entre Altay y Serine, por su fama y por la química probada en Medcezir, era vista como el gancho perfecto para atraer la atención de productoras extranjeras y del público internacional. Se dice que los guiones estaban avanzados, que hubo reuniones preliminares y que ambos actores estaban bastante entusiasmados con la posibilidad. Imaginen la dupla que hubieran formado en la gran pantalla, fuera de las dinámicas habituales de las series turcas. Pero aquí es donde el secreto entra en juego. Al parecer, por razones que aún no están completamente claras, este proyecto se cayó. Y no solo se cayó, sino que la manera en que se desmoronó fue bastante dramática, involucrando supuestos desacuerdos, presiones externas o quizás, y esta es la parte más intrigante, decisiones personales que tomaron en ese momento. Nuestras fuentes indican que la ruptura de este proyecto no solo fue un no a una oportunidad laboral, sino que también tuvo un impacto significativo en la relación de Altay y Serine en ese entonces. Se rumorea que la frustración por la pérdida de esta oportunidad y las tensiones que surgieron en torno a las negociaciones o las decisiones finales fueron un factor importante en su eventual separación. Es decir, que este proyecto fallido no solo afectó sus carreras a nivel individual, sino que también puso una gran presión en su vínculo personal. Piensen en ello. Cuando dos personas están trabajando juntas en algo tan grande, algo que podría catapultarlas aún más, las expectativas son altísimas. Si las cosas no salen como se esperaba, si hay desilusiones, si hay un sentimiento de pérdida, esto puede generar grietas en cualquier relación, y más aún si esa relación ya estaba bajo el escrutinio público y rodeada de rumores. Lo fascinante de esta revelación es que nos da una nueva perspectiva sobre su tiempo juntos. Ya no se trata solo de la química en pantalla o de los avistamientos románticos. Se trata de una experiencia compartida, de un sueño que se truncó y de cómo esa experiencia pudo haber moldeado su futuro.
¿Qué tipo de película era? ¿Qué papel interpretarían? ¿Por qué exactamente se cayó el proyecto? Estas son las preguntas que nos hacemos ahora, y para las que hemos estado buscando respuestas. La información que hemos podido recopilar sugiere que se trataba de un thriller psicológico o un drama intenso, algo que explotaría su rango actoral y les permitiría mostrar una faceta diferente de su talento. La oportunidad era real, y la posibilidad de que Atai y Serini se convirtieran en estrellas reconocidas a nivel mundial era muy alta. Imaginen por un momento el que hubiera pasado si. Si esta película hubiese sido un éxito, sus carreras habrían tomado un rumbo diferente. ¿Habrían mantenido su relación por más tiempo? ¿Habrían seguido trabajando juntos en Hollywood? Son preguntas que nos dejan pensando, ¿verdad? Y aquí es donde entra la parte más delicada. Al parecer, el secreto sobre este proyecto fallido se mantuvo para proteger sus carreras. Se entendía que un proyecto de tal envergadura que termina en nada podría generar una percepción de inestabilidad o de falta de éxito en el mercado internacional. Por lo tanto, se optó por el silencio, por dejar que el tiempo y otros proyectos borraran esta posibilidad de sus memorias públicas. Sin embargo, con el tiempo, las verdades, o al menos partes de ellas, tienden a salir a la luz. Y lo que ha salido hoy es una pieza clave para entender la dinámica de la relación entre Atai y Serini, y el contexto en el que se desarrollaron sus carreras en un momento crucial. Este secreto revela una ambición compartida, un sueño que ambos perseguían y que, por las circunstancias que fueran, no llegó a materializarse. También sugiere que, a pesar de lo que el público podía percibir, hubo momentos de dificultad y de posibles desacuerdos entre ellos, incluso antes de que su relación terminara públicamente. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Podría esta revelación afectar la forma en que los productores y directores ven a Atai y Serini para futuros proyectos internacionales? Es difícil decirlo, pero lo que sí es seguro es que añade una capa de complejidad a la narrativa de sus vidas profesionales y personales. Hemos intentado contactar a fuentes cercanas a ambos actores, y aunque no hemos obtenido declaraciones oficiales, las confirmaciones que hemos recibido apuntan a la veracidad de esta información. La idea de una película internacional con ellos como protagonistas fue real, y su caída fue un evento significativo que, según nuestras investigaciones, contribuyó a las tensiones en su relación. Así que, para resumir todo este torbellino de información, lo que ha salido a la luz hoy es que Atai Ulusoy y Serini Sarkaya estuvieron a punto de protagonizar una película internacional que prometía ser un gran salto para sus carreras. Este proyecto, sin embargo, se cayó por razones aún no completamente detalladas, pero que nuestras fuentes sugieren que generaron tensiones significativas entre ellos, influyendo posiblemente en la ruptura de su relación. Este secreto, guardado durante años para proteger su imagen profesional, nos da una nueva perspectiva sobre la compleja dinámica de su pasado juntos. Y ahora, queridos espectadores, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta revelación? ¿Les hubiera gustado ver a Atai y Serini juntos en una película internacional? ¿Creen que este proyecto fallido tuvo un gran impacto en su relación? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Si disfrutaron de esta noticia y les gustan este tipo de contenidos, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo fuerte.